Hola, hoy te traemos un video sobre la extensión de Aspen Plus llamada Aspen Dynamics. El objetivo de este video es exponer el funcionamiento de Aspen Dynamics y mostrarte sus herramientas y las oportunidades que presenta desde el punto de vista de control a reactores químicos. También pretendemos explicar la configuración y la proyección dinámica que se debe tener desde Aspen Plus para tener una simulación exitosa en Aspen Dynamics. Como caso de estudio, tomamos un reactor de producción de éter diene-amílico, o DNPE, por sus siglas en inglés. La reacción consiste en una esterificación del 1-pentanol en fase líquida, y las condiciones de la reacción son una presión de 20 bar y es ligeramente exotérmica. Se tomó un modelo PSRK como modelo termodinámico, y para la cinética se implementó la cinética LHHW reportada por Roger Bringe en el artículo Cinética de esterificación del 1-pentanol sin remoción de agua. A partir de la cinética reportada y las condiciones del estudio, se determinó implementar un sistema batch. Sin embargo, los reactores batch no son compatibles con Aspen Dynamics. Y aquí es donde entra la importancia de planificar y proyectar la simulación dinámica desde la simulación en estado estacionario en Aspen Plus. Es por eso que en nuestra simulación en estado estacionario implementamos un reactor CSTR y nos apoyamos de válvulas para simular el sistema discontinuo. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Para empezar, tenemos las válvulas FB101 y FB102 que nos permiten controlar el suministro de reactivo y de nitrógeno que ingresan al sistema. Luego tenemos la bomba P101 y la válvula FB103 para manipular el descargue del reactor. La bomba P101 también tiene la tarea de asistir en la recirculación, que tiene el objetivo de alcanzar la temperatura de reacción durante la operación del reactor. La válvula FB104 nos permite controlar el paso por la recirculación cuando queremos descargar el reactor o iniciar su operación. Y por último, la válvula PCB101 nos permite realizar el control sobre la presión del reactor. Aquí tenemos nuestro sistema en Aspen Plus. Como se comentó anteriormente, es muy importante conocer el funcionamiento del sistema en estado dinámico para seleccionar y configurar los equipos en esta parte de la simulación. Para casos como este, en el que se desea simular un sistema batch, es importante considerar las etapas de carga y descarga del reactor. En este caso, como queremos realizar la carga con una presión de 20 bar, fue necesario configurar las corrientes de alimentación a 21 bar y las válvulas FB101 y 102 con una caída de presión de 1 bar. Por otro lado, la descarga se planea realizar a 5 bar, por lo que la válvula FB103 se configuró con una presión de salida de 5 bar. Una vez configurados los equipos, corremos la simulación. En este caso, observamos una advertencia, la cual corresponde a la válvula FB103 y es debido a que la válvula choquea o se estrangula debido a la gran diferencia de presión entre las corrientes de entrada y de salida. Este tipo de advertencias pueden ser despreciadas cuando sabemos que bajo las condiciones del estado dinámico no se presentarán problemas. Como se ha proyectado que la descarga del reactor se hará a presiones cercanas a los 5 bar, podemos continuar con la configuración de la simulación sin problemas. El siguiente paso para exportar nuestra simulación de Aspen Plus a Aspen Dynamics es dirigirnos a la pestaña Dynamics y seleccionar la opción Dynamic Mode. Al dar clic en esta opción, se nos habilitarán otras pestañas para algunos equipos en donde debemos realizar algunas configuraciones. Para el caso, los equipos serán el reactor y el intercambiador de calor. Nos dirigimos a la pestaña Dynamic, en donde realizamos las configuraciones de las dimensiones de nuestros equipos. Esta es la configuración que otorgamos al reactor, mientras que para el intercambiador realizaremos esta configuración en instantáneo, debido a que en dinámico la simulación se vuelve más robusta y se vuelve en consecuencia más lenta. Entonces lo dejamos en instantáneo y procedemos a correr nuevamente nuestra simulación. Obtenemos la misma advertencia, cerramos, y ya podemos elegir con qué método exportaremos nuestra simulación a Aspen Dynamics. En la pestaña Dynamics encontraremos 5 opciones adicionales. ¿Y para qué sirven? Bueno, esto nos lleva al siguiente tema. Hay dos tipos de simulaciones en Aspen Dynamics, las Flow Driven y las Pressure Driven. En la pestaña encontramos de este lado la opción Flow Driven y Update Flow Driven. Flow Driven o regido por el flujo exporta la simulación a Dynamics como un sistema que puede ser manipulado o alterado directamente por los caudales de las corrientes. Del otro lado tenemos Pressure Driven, Update Pressure Driven y Pressure Checker. El Pressure Driven exporta la simulación de una manera que el sistema puede ser manipulado mediante los diferenciales de presión.
El Pressure Checker nos indica inconsistencias, errores y advertencias en la simulación estacionaria para identificarlas y corregirlas. Esto debido a que las simulaciones que se realizan con el Pressure Driven son más robustas y son más susceptibles a errores, a crasheos y diferentes problemas con respecto a las que están por el Flow Driven. En nuestra simulación, el Pressure Checker nos indica una advertencia, que la caída de presión a través del intercambiador es cero. Sin embargo, ya habíamos mencionado que para el caso no consideraríamos tanta robustez debido a que queremos que la simulación dinámica sea más ligera, por lo que podemos ignorar esta advertencia. Las simulaciones se pueden exportar mientras que no hayan errores. Sin embargo, las advertencias pueden ser ignoradas según el caso. Por último, tenemos la opción Update Flow Driven y Update Pressure Driven. Estas dos opciones nos permiten actualizar diferentes cambios que realizamos desde el Aspen Plus en nuestra simulación estacionaria hacia el Aspen Dynamics. Sin embargo, nosotros no recomendamos estas dos opciones, debido a que al usarlas se presentan inconsistencias o problemas en las simulaciones dinámicas. Ahora llevaremos nuestra simulación a Aspen Dynamics mediante la opción Pressure Driven y más adelante mediante la opción Flow Driven para aclarar las principales diferencias entre ambas opciones. Recomendamos guardar la simulación en una carpeta aparte. Automáticamente nos aparece este mensaje en donde nos indica las advertencias que tiene la simulación y otro tipo de mensajes. En este caso son correcciones de nomenclatura para dar compatibilidad con el simulador de Aspen Dynamics. Lo cerramos y abrimos nuestro simulador de Aspen Dynamics. Esta es la interfaz de Aspen Dynamics. En el medio se observa nuestro sistema. Debajo encontramos un cuadro de mensajes donde se registra cada ajuste, acción e iteración del simulador. A la izquierda se encuentra un explorador donde podemos encontrar todo tipo de parámetros, como la cinética de la reacción. O también podemos encontrar parámetros de las corrientes o de los equipos. En la parte inferior encontraremos una librería de modelos, donde podremos tomar equipos, manipuladores o instrumentos de control para nuestra simulación. Mientras que en la parte superior encontraremos una barra de acceso rápido a herramientas de gran utilidad, como las opciones de manipulación de la simulación o herramientas de programación que nos permiten crear tasks y scripts. En esta misma barra encontraremos dos herramientas muy importantes, las opciones de corrida y las opciones de solver. En la primera opción encontraremos las unidades de tiempo, que para la simulación pondremos en minutos. Y también encontraremos el control de tiempo. Esto es muy importante debido a que aquí se define qué tan robusta será la simulación. Entre más pequeño sea el display update, más iteraciones tendremos y dependerá de la capacidad del computador si la simulación crashea o no. Para el caso lo pondremos en un segundo y la comunicación la dejaremos en 0.01 minutos. Por otro lado, tenemos las opciones del solver, en donde se puede configurar los diferentes parámetros de los métodos que usa el solver para resolver los diferentes cálculos de la simulación dinámica. Luego de configurar estos parámetros estándar de la simulación, se procede a ajustar el sistema de acuerdo a lo que se tiene planeado. Comenzaremos retirando el controlador que viene por defecto y verificamos en configuración del reactor que no haya transferencia de calor en la chaqueta del reactor. Antes de continuar, es importante aclarar cómo encontrar y manipular las variables de los flujos y de los equipos. Para los equipos, hacemos clic derecho, vamos a Forms, todas las variables, y nos aparece una tabla con todas las variables que corresponden al equipo. En la primera columna encontramos la variable, en la segunda encontramos el valor y en la tercera encontramos una especificación. Podemos tener tres tipos de especificaciones: Free, Fixed e Initial. Cuando la especificación está en Free, indica que la variable no puede ser manipulada y que el programa la calcula cuando está funcionando la simulación. Cuando está en Fixed, significa que nosotros la podemos manipular antes o durante la simulación. Y las que son Initial las podemos manipular solo antes de comenzar la simulación. Es importante destacar que cada que alteremos estas especificaciones de las variables, alteraremos los grados de libertad del sistema. Si cambiamos esta especificación de Fixed a Free, podemos observar en esta casilla que el sistema está sobreespecificado. Por el contrario, si cambiamos una de Free a Fixed, veremos que la casilla nos indica que al sistema le faltan especificaciones. Cuando el sistema está perfectamente especificado, la casilla se mostrará en verde. Para ver más detalladamente qué variables de un equipo se pueden manipular, podemos ir a Forms y a la sección Manipular.
Ahí nos aparecerán únicamente las variables que podemos manipular durante el transcurso de la simulación. ¿Y cómo podemos ver los resultados de un equipo? Bueno, vamos a Forms, en el apartado Results, obtenemos una tabla con los parámetros más significativos del equipo, tales como la temperatura, la presión, el nivel de líquido, etc. Ahora veremos cómo se vacía el reactor manipulando las válvulas del sistema. Lo primero que haremos es poner una gráfica del nivel del líquido del reactor. De esta manera arrastramos la variable nivel y ya tenemos el nivel en una gráfica. Lo siguiente que haremos es iniciar la simulación. Primero inicializaremos la simulación para ver que no hay ningún error. Listo. Y luego pondremos el modo dinámico. Observamos cómo el nivel del líquido en el reactor aumenta. Procedemos a configurar las válvulas de alimento y de salida de nitrógeno del reactor. Especificamos una posición de válvula de 0% y lo mismo para el alimento del reactor. Debido a la diferencia de presión entre el reactor y la salida del sistema, aquí podemos observar 16 bares en el reactor, mientras que a la salida del sistema son 5 bares. Debido a esta diferencia de presión, se vacía el reactor. Vemos como el nivel del líquido va descendiendo. Reiniciamos la simulación. Ahora veamos qué le sucede a este flujo S3 si cerramos las válvulas FB101, PCB101 y FB103. Iniciamos la simulación, cerramos las válvulas. Podemos observar cómo el flujo ha disminuido a cero, incluso cuando la válvula no se ha cerrado. Este fenómeno se debe a que la simulación es pressure driven. Eso significa que el diferencial de presión es negativo entre el reactor y la válvula. Podemos observar que el reactor está a una presión de 23 bar, mientras que el flujo S3 tiene una presión de 21. Debido a que la presión del reactor es mayor, entonces el flujo de, de esta corriente se reduce a cero, porque no se explica físicamente que el flujo pudiera continuar en este sentido. Ahora analicemos una situación similar, pero para una simulación exportada mediante Flow Driven. Podemos observar que tenemos el esquema de reacción igual, sin embargo faltan las válvulas, debido a que las simulaciones que se exportan mediante Flow Driven se manipulan directamente por los flujos y no por las válvulas. Para el caso, reduciremos a cero el flujo S5 y veremos el comportamiento del flujo S3. Podemos observar que la presión en el reactor aumenta, sin embargo, el flujo S3 no disminuye. Esto se debe a que como no es una simulación pressure driven, entonces no tiene en cuenta la diferencia de presión entre equipos y a pesar de que la presión en el reactor es mucho mayor que la presión del flujo S3, el flujo no disminuye y sigue ingresando al reactor. Este es un claro ejemplo de por qué las simulaciones que se exportan mediante pressure driven son las favoritas. Es debido a que son más robustas. Volviendo al caso inicial, continuaremos con la simulación planteada, pero para ello necesitamos introducir las herramientas de control. Estas herramientas se encuentran en las pestañas de control 1 y 2. Son más de 30 y las más destacadas son el tiempo muerto, el ruido y el controlador PID. Ahora reiniciamos nuestra simulación y ubicamos nuestros dos controladores, que para el caso será uno de presión y uno de temperatura. Nos ubicamos en este botón y seleccionamos señal de control. Conectaremos el reactor a nuestros controladores de la siguiente manera. Hacemos clic en la salida del reactor, temperatura, hacemos clic en la entrada del controlador, variable de proceso, en la salida del controlador e ingresamos la señal a nuestro dispositivo. Lo mismo para el controlador de presión.
y procedemos a cambiar los nombres de los controladores. Ahora vamos a establecer el esquema de funcionamiento de nuestro reactor. A diferencia de los reactores continuos, aquí es necesario manipular las válvulas para vaciar y llenar el reactor. De manera que para ser metódicos y ordenados, usaremos una herramienta de programación llamada Task. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, esta herramienta nos permite manipular una o varias variables al tiempo y en momentos previamente definidos. De esta manera podemos abrir una válvula y cerrar otra cuando el reactor alcance determinado nivel o cambiar el set point de uno de nuestros controladores cuando el reactor supere la presión límite. Esto también nos permite evitar errores, ya que dependiendo de la simulación, podemos retirar los servicios de un equipo que no se usará en un momento preciso o en el momento más indicado, es decir, antes de que se presenten inconsistencias o fallos de integración en el solver. Un ejemplo de este tipo de situaciones es el caso en el que queremos cerrar la válvula FB104. En este caso, no habrá flujo a través del intercambiador E101, pero al tener sus servicios funcionando, habrá un error en el del solver y la simulación se va a crashear. Por lo tanto, es necesario retirar esos servicios del intercambiador y para eso son muy útiles las tasks. Bueno, ¿y cómo se realiza una task? Es muy sencillo. Damos clic en este botón que dice New Task, ingresamos el nombre de nuestra task y aparece esta ventana en donde podemos ingresar nuestro código. En la ventana se incluye una guía que nos indicará cómo construir las tasks. Sin embargo, en la herramienta de ayuda de Aspen Dynamics encontramos más información de la cual nos gustaría destacar lo siguiente. La función rampa. Esta función se compone de una variable, un objetivo al que queremos llevar esta variable, el periodo de tiempo durante el que se realizará o se efectuará este cambio y el tiempo de rampa. Acá podemos ver un ejemplo de esta función. La variable sería input1flow, nuestro objetivo sería 5 y el periodo de tiempo 2. Usualmente esta última variable rampType se omite. Y por último, la función parallel. Esta función nos permite ejecutar varias tasks al mismo tiempo. Su funcionamiento es bastante sencillo. Se abre la función parallel, se ingresan las tasks que se quieren llamar y se cierra la función. Con esta información sobre las tasks, construimos 9 de ellas para recrear el ciclo de nuestro sistema de reacción. Las tasks se deben compilar al terminarlas o al realizar un cambio. Esto se realiza haciendo clic derecho y le damos a compilar o directamente con F8. Cualquier error aparecerá en la ventana de mensajes y deberá ser corregido. Las tasks que se ejecutan a un tiempo definido o tras un suceso determinado deberán ser activadas desde el explorador. Vamos a Flowsheet y nos aparecen en esta parte de aquí. Haciéndole doble clic podemos activarlas. Por otro lado están este tipo de tasks como la T1, que no necesitan de activación debido a que no son llamadas tras un tiempo determinado o tras ningún suceso. ¿Y cómo funciona la programación de nuestro reactor? Bueno, la primera task, la ET1, nos permite reducir la presión del reactor. La task T1 nos permite realizar una pausa en determinados momentos de las demás tasks. Esto con el fin de identificar en qué momento inician estas tasks y poder hacer un seguimiento a las variables que están involucradas en estas tasks. La segunda task, la ET2, nos permite efectuar un vaciado del reactor cuando ha alcanzado una presión de 5.4 bar. La tercera task inicia la recirculación y aumenta la presión del sistema cuando se ha alcanzado el nivel mínimo en el reactor, es decir, cuando se ha vaciado. La cuarta task inicia el llenado del reactor cuando se ha alcanzado la presión necesaria. La task ET5 nos permite determinar el llenado cuando se alcanza un nivel de líquido óptimo en el reactor. La task TC1 nos permite iniciar el calentamiento del reactor indicando un set point al controlador de temperatura. La task TF nos permite terminar el ciclo y pausar el sistema. Y por último, la task T1 nos permite realizar una perturbación al sistema, esto con el fin de determinar el comportamiento de los controladores ante una perturbación. Ahora creamos gráficas que contengan las variables más importantes, o sea, temperatura y presión del reactor, para identificar mejor el comportamiento del sistema. Para eso nos dirigimos a New Form y en Plot creamos temperatura y presión.
Definimos la longitud de los ejes de la siguiente manera. Clic derecho y Edit. Definimos el tiempo máximo, que es 500 minutos. Y definimos un intervalo de espacio de 100. Lo mismo para la gráfica de la presión. Listo. Ahora solo resta realizar el tuning de los dos controladores. Para ello haremos doble clic en ambos controladores y nos aparecerán estas herramientas. En esta herramienta podemos observar que tenemos una opción de automático, una opción de manual y una opción de cascada. Esto nos permite definir en qué estado deseamos tener el controlador. Si de modo automático, que es el funcionamiento de un controlador normal, si en modo manual, en donde nosotros mismos definimos cuál es la salida del controlador, o en uno cascada. Esto quiere decir que recibe el set point como una variable de proceso. Adicionalmente tenemos la opción configuración, en donde podemos definir manualmente la ganancia, el tiempo integral y el tiempo derivativo, o la acción del controlador. También podemos definir los rangos y otras propiedades. En la última opción tenemos la opción tuning, para tunear el controlador. En esta opción lo que buscamos es hacer un test que nos dará unas características del loop, y con este test podemos realizar un cálculo de los parámetros de tuning y hacer un update del controlador. Por último está esta gráfica, en donde podemos ver la variable del proceso y la salida del controlador en función del tiempo. Ahora bien, lo que buscamos hacer para este controlador de temperatura es colocar la acción del controlador en reversa, debido a que cuando la temperatura en el reactor aumenta, el intercambiador disminuirá el duty del intercambiador de calor. Además, en el rango de la salida máxima colocaremos 1 porque este valor el valor que estaba por defecto era demasiado alto. Además, es necesario colocar el controlador de temperatura en manual y con una salida de 0 para evitar, eh, para evitar cambios o perturbaciones en el tuning del controlador de presión. Ahora sí, damos clic en el botón del tuning para el controlador de presión. Y para usar esta herramienta es necesario tener un periodo de estabilidad de la variable que se desea controlar. Por eso, desactivaremos todas estas tasks, debido a que al inicio de la simulación se obtiene un periodo de este tipo para la presión. Para eso también es necesario poner el set point en 50. De esta manera alcanza ese estado estacionario más rápido. Corremos la simulación y esperamos a que la presión se estabilice. Listo, ya se estabilizó la presión. En este momento realizamos un cambio del 30% hacia arriba e iniciamos el test. El test lo finalizamos cuando se estabilice otra vez, o sea ya. Y venimos a Tuning Parameters. Aquí seleccionamos el método de Zeiger-Nichols para un controlador de tipo PI y le damos a calcular. Listo, con esto tenemos el tuning de nuestro controlador de presión. Podemos terminar aquí y ahora le damos Update Controller. Bueno, podemos verificar la configuración aquí. Teníamos una ganancia de 1, un tiempo integral de 20. Ahora le damos Update Controller y podemos ver que nos pasa nuestros parámetros acá. Entonces ya está, le damos a inicializar y ya estaría configurado nuestro controlador de presión. Ahora, para configurar nuestro controlador de temperatura es necesario volver a activar todas estas tasks, debido a que el periodo de estabilidad de la temperatura se obtiene al finalizar la task 5. Ahora verificamos que todo esté bien y corremos nuestra simulación. Abrimos la pestaña de tuning.
En este punto se empieza a estabilizar la temperatura, por lo que es en este momento en donde realizamos nuestro test. Para este caso nunca se estabilizará, por lo que terminamos el test en este momento. Y vamos al Tuning Parameters. Calculamos con el método de Seiger-Nichols y ya tenemos nuestros parámetros. Terminamos aquí la simulación, reiniciamos y hacemos una actualización de los parámetros del controlador. Ya tenemos los parámetros de nuestro controlador y procedemos a activar el resto de task que hacían falta, que era la TC1. Y la perturbación la dejaremos para lo último. Reiniciamos la simulación y antes de iniciar realizamos una última configuración en el controlador de temperatura. En los rangos colocamos 200 e iniciamos la simulación. Podemos observar que el controlador de temperatura lleva de manera muy adecuada la temperatura del reactor al set point. Y una vez inicia la operación en el minuto 237, el reactor opera de manera estable con los parámetros dentro de los rangos admitidos por conceptos de control. De esta manera, solo falta ver el comportamiento del sistema ante una perturbación, para lo que activamos nuestra task P1 y le damos a iniciar. De la gráfica se puede observar que claramente los controladores funcionan correctamente y atienden las necesidades del reactor incluso ante perturbaciones. Esto también se puede observar en la gráfica de los controladores. En esta gráfica, la línea azul es la variable de proceso, la línea negra es el set point y la verde es la salida del controlador. Y eso sería todo por este video de Aspen Dynamics.